quien se dedique a importar o exportar seguro se ha topado con siglas como FOB, CIF o EXW. Y no son códigos secretos, son Incoterms. Pensemos en ellos como el lenguaje universal que hace que el comercio global funcione. Y créanme, entenderlos es clave para saber quién es responsable cuando las cosas, cuando no salen según lo planeado. A ver, vamos a ponernos en situación. Imaginen un contenedor lleno de mercancía valiosísima, cruzando el océano. A mitad de camino, ¡zas!, una tormenta terrible. El contenedor cae al agua y se pierde para siempre. En ese preciso momento, solo hay una pregunta que de verdad importa. ¿Es el vendedor que le envió o el comprador que le estaba esperando? Sin una regla clara, una situación así puede terminar en batallas legales carísimas y, por supuesto, en relaciones comerciales rotas. Es justo aquí donde tener claridad es absolutamente crucial. Y bueno, para tener esa claridad, el mundo del comercio tiene una solución súper estandarizada. Los Incoterms son, para que nos entendamos, las reglas oficiales del juego para cualquier compraventa internacional. Ya en términos más formales, los Incoterms son un conjunto de 11 reglas que publica la Cámara de Comercio Internacional, y su propósito es uno y muy simple: eliminar cualquier tipo de ambigüedad, dejar perfectamente claro quién es responsable de qué y, sobre todo, en qué momento exacto. Para que esto funcione, cada Incoterm define 3 cosas que son fundamentales. Primero, el riesgo. O sea, en qué punto exacto la papa caliente pasa del vendedor al comprador. Segundo, los costos. ¿Quién va a pagar los fletes, los seguros, las aduanas? Y tercero, los documentos. ¿Quién se encarga de gestionar todo el papeleo? Ahora, memorizar 11 reglas puede sonar un poco complicado, ¿verdad? Pero tranquilidad, hay una forma muy sencilla de entenderlas. Podemos imaginarlas todas en un espectro, una línea de responsabilidad para el vendedor que va desde un extremo de mínima responsabilidad hasta uno de máxima. Y miren, todo se resume en este espectro. En un extremo, con la mínima responsabilidad posible para el vendedor, tenemos EXW, y en el otro, con la máxima, está DDP. Todos los demás Incoterms se acomodan en algún punto intermedio. Para entenderlo bien, vamos a analizar justo esos dos extremos. Empecemos con EXW, que significa Ex-Works o, en español, en fábrica. Bajo esta regla, la única obligación del vendedor es tener la mercancía lista y bien empacada en sus propias instalaciones, ya sea su fábrica o su almacén. Y ya está, nada más. O sea, desde el instante en que la mercancía se recoge en la puerta del vendedor, todo, absolutamente todo, pasa a ser responsabilidad del comprador. Cargarla, el transporte dentro del país, la aduana de exportación, el flete internacional, todo. Ahora, en el extremo opuesto de la balanza tenemos DDP, Delivered Duty Paid, o entregado con derechos pagados. Aquí la historia es completamente al revés. Es, digamos, la máxima comodidad para quien compra y la máxima responsabilidad para quien vende. Con DDP, el vendedor organiza y paga absolutamente toda la cadena logística. Todo, hasta que la mercancía llega a la puerta del comprador. Y eso incluye el pago de todos los aranceles e impuestos de importación. Es básicamente un servicio llave en mano. Ok, ya vimos los dos extremos, EXW y DDP, pero la verdad es que la mayoría de las operaciones por mar no usan ninguno de los dos. La batalla real, la decisión más común, casi siempre se da entre dos gigantes, FOB y CIF. Estos dos términos son los reyes del transporte marítimo, y la diferencia principal entre ellos se reduce en realidad a una sola pregunta: ¿quién contrata y paga el flete y el seguro del barco? En FOB, Free on Board o libre a bordo, la responsabilidad del vendedor termina en el momento exacto en que la mercancía está cargada sobre el buque, en el puerto de origen. A partir de ese segundo, el comprador toma el control total. Esto le permite negociar por su cuenta el flete marítimo y el seguro, lo cual es ideal para importadores con experiencia que quizá pueden conseguir mejores tarifas. Muy bien, ahora vamos con CIF, costo, seguro y flete. Aquí, el vendedor paga el transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Pero, ojo, y aquí es donde muchísima gente se confunde. Aunque el vendedor pague, el riesgo se transfiere al comprador exactamente en el mismo punto que en FOB. Es decir, una vez que la mercancía está a bordo del barco.
En resumen, el vendedor paga el viaje, pero si algo pasa en medio del océano, el problema ya es del comprador. Entonces, ¿cómo se elige? ¿FOB o SIF? ¿Cuál es mejor? Bueno, la elección no es un simple detalle técnico. Es una decisión estratégica, una decisión fundamental que impacta directamente en el resultado de toda la operación. Y esa es la idea principal que hay que llevarse de todo esto. El Incoterm que se pacta en un contrato no es un detalle menor, no, para nada. Es la regla que va a determinar quién tiene el control, quién asume el riesgo y, al final del día, quién puede optimizar mejor los costos. Y si lo vemos todo resumido en esta tabla, el patrón queda clarísimo. Con XW, el comprador se encarga de todo. Luego, en FOB y SIF, el vendedor va asumiendo más responsabilidades, hasta que llegamos a DDP, donde toda la carga recae sobre los hombros del vendedor. Es un traspaso de control y de costo, paso a paso. Así que para la próxima operación internacional, la pregunta clave no es simplemente qué Incoterms usamos. La verdadera pregunta, la pregunta estratégica es, ¿quién conviene que tenga el control? ¿Quién controla la logística, controla los costos y finalmente controla el riesgo? Y la respuesta a esa pregunta definirá siempre cuál es el Incoterm correcto.